Buenos días, Miss Mari. Buenos días, Samuel. ¿Cómo están, chicos y chicas? Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Miss Fiorella. Un gusto saludarla. ¿Cómo están, Miss? Un fuerte abrazo, Misita. Igualmente, Miss, cuídense mucho. De igual manera, Miss, un fuerte abrazo. Cuídese usted. Gracias, Miss. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos y chicas? A ver, Samuel, para que anotes, voy a continuar con funciones inorgánicas, parte 1. ¿Cómo están? Muy buenos días nuevamente con todos. ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, nuevamente buenos días con todos. ¿Cómo están? Esperando que siempre se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión. Sí, hemos estado viendo funciones inorgánicas, básicamente que era aprender, ¿no?, a formular compuestos y posteriormente a darles nombre, ¿no? Ya hemos visto los óxidos en general, que son básicos y ácidos, metálicos y no metálicos. Hemos visto variantes, ¿no?, como los óxidos dobles, que también son óxidos básicos. Después los óxidos neutros y los óxidos anfóteros, donde podemos encontrar ambas características, ácidas y básicas. Y después vimos los peróxidos, ¿no?, que normalmente eran de caracteres básicos, ¿no?, aunque por ahí había una excepción, que era el peróxido de hidrógeno. Lo importante en ambos es que la función se reconocía por el grupo funcional, ¿no? En el caso de los óxidos, oxígeno a la -2, y en el caso de los peróxidos son 2 oxígenos a la -2, pero cada oxígeno con carga -1, ¿no? Entonces, eso es importante reconocer en cada función. El día de hoy vamos a ver a los hidróxidos, que son compuestos ternarios, ¿no? Ternarios porque hay 3 elementos distintos en la estructura, que generalmente se obtienen a partir de la combinación de un óxido básico con el agua. Generalmente no es la única manera de obtener hidróxidos, pero es la que es más común. Estos compuestos también se llaman bases. ¿Por qué? Porque cuando los disolvemos en el agua adquieren un pH, ¿no?, una característica básica. El grupo funcional es el ion hidroxilo u oxidrilo, el famoso OH, con carga -1, ¿no? En total, aunque individualmente el oxígeno es -2 y el hidrógeno es +1. Bien, entonces aquí vemos que la forma general de obtener un hidróxido es esta: óxido básico más agua. Pero algunos metales, como son los metales alcalinos del grupo 1A, pueden reaccionar directamente con el agua y producir el hidróxido. Esta reacción, a diferencia de la anterior, es una reacción bastante violenta, es decir, es muy rápida, ¿no? El alcalino o los metales alcalinos, recuerda que son los elementos más reactivos de la tabla, bueno, los metales más reactivos, ¿no? Y se manifiesta su reactividad con el agua. Forman el hidróxido, pero también liberan hidrógeno gaseoso. Es una reacción que ustedes van a ver en laboratorio, ¿no? Esta reacción siempre se ve, es una de las primeras que hacen cuando tocan estos temas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se formula un hidróxido? Vamos a colocar el metal con su respectivo estado de oxidación, lógicamente positivo, y a su lado el grupo funcional, el oxidrilo, el famoso OH, todo él con carga -1. Hacemos un intercambio de estos valores, de este 1 y de esta X, de modo que la fórmula de nuestro hidróxido nos quedará un metal XOH. Como el H siempre va a ser 1, siempre voy a tener un metal, ¿no? En todos nuestros hidróxidos siempre habrá un metal.
Quien va a variar es el número de OHs. Esto en función del estado de oxidación de tu metal, ¿no? Si estuviera hablando de sodio, sodio solo es +1. Entonces, el hidróxido para el sodio va a tener un OH. ¿Ven? Si hablo de hierro, hierro tiene +2 y +3. Sus hidróxidos van a tener uno 2 OHs y el otro 3 OHs. ¿Ven? Estos compuestos tienen sabor a lejía, son también bastante amargos, son corrosivos, untuosos y resbalosos al tacto, tienen una textura similar a la de los jabones o detergentes, ¿no? De hecho, en estos compuestos, o bueno, en estos productos encontramos hidróxidos, ¿no? Por ejemplo, en los jabones, hidróxido de calcio es uno de los que está muy presente, ¿no? En mucha cantidad. Y da esa textura, ¿no? Jabonosa, resbalosa. Corrosivos, porque también degradan la superficie de los materiales. Por ejemplo, nuestra piel, ¿no? Los jabones, detergentes, dañan, ¿no? O reaccionan con la grasa natural que tenemos en la piel y nos la deja áspera, ¿no? Ahí se puede manifestar el poder corrosivo. Claro que esto es poco, ¿no? Porque los jabones, detergentes que nos venden están en poca concentración, tanto en hidróxidos como en peróxidos que también tienen, ¿no? Imagínate si estuvieran más concentrados, ¿no? Serían mucho más corrosivos. Estos compuestos también reaccionan con los ácidos para producir sales, ¿no? Un hidróxido con un ácido produce una sal, que ya vamos a conocer. Son muy solubles en el agua, pero también hay una variante en este aspecto, ¿no? Los hidróxidos del grupo 1A, es decir, de los metales alcalinos, todos son solubles en el agua. Del grupo 2A, como el calcio y el estroncio, también presentan alta solubilidad en el agua, pero calcio y magnesio no mucha, no son ligeramente solubles, demora un poco más en disolverlos. Muchas veces hay que usar agua tibia para favorecer la disolución o en algunos otros casos algún factor externo que nos ayude. Este hidróxido que vemos aquí, que es el hidróxido de amonio, no es un hidróxido con un metal, ¿no? Es una excepción. ¿Te acuerdas de él, del amonio? El amonio es un catión y podía unirse a aniones, en este caso del OH, ¿no? Formando el hidróxido de amonio. Muy soluble en el agua, muy utilizado en varios productos químicos, por eso es que siempre lo voy a ver en algún laboratorio. ¿Bien? Entonces no te olvides, ¿no? Mientras que el resto se puede esperar, ¿no? Para el resto, enlace iónico y las características que tienen los compuestos iónicos, para el hidróxido de amonio también, recuerda que también tiene enlace iónico, pero no tiene características tan parecidas a los demás hidróxidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el resto tiene metal y él tiene no metales, ¿no? Entonces es como una excepción. Bien. Finalmente, en cuestiones de laboratorio, estos compuestos que tienen carácter básico se pueden identificar con algunos indicadores, como por ejemplo el papel de tornasol. Este papelito lo hemos conocido un poquito en peróxidos, ¿no? Tiene componentes que, bueno, hace que adquieran esta coloración roja, ¿no? Primero fue rojo todo, se sumerge un poco una parte de él en una sustancia básica y ese rojo se vuelve azul, ¿no? Cambia de color producto de que se ha formado pues un complejo con la base y los componentes del papel, ¿no? Entonces cambia de color. Cuando cambia, ahí es seguro que el carácter es básico, ¿no? De esta sustancia. Otro indicador es la fenolftaleína, es un indicador líquido incoloro que cuando está en contacto con una base cambia a rojo grosela, este rosado fucsia. Algunos también le dicen, ¿no? Se colorean de esta forma no tan característica. Y por último el anaranjado de metilo, que también es un indicador líquido de color anaranjado, como el nombre lo dice, que frente a una base se colorea de amarillo. Bien, entonces son algunas
pruebas que pueden hacerse en laboratorio. De hecho, ustedes también la van a hacer, ¿no? Esto también es común de ver en un laboratorio de estudio. Muy bien, chicos y chicas, entonces, hasta aquí con los hidróxidos en cuanto a su formulación y sus características. No sé si hay alguna pregunta y ahora vamos a pasar a su nomenclatura. ¿Hasta aquí de pronto alguna pregunta, chicos y chicas? Muy bien. En cuanto a la nomenclatura, vamos a usar otra vez dos reglas, la tradicional y la moderna, ¿no? Y como ves, como puedes observar, tiene mucho parecido, ¿no? La tradicional, bueno, a diferencia de los óxidos, aquí le pone el nombre hidróxido, lógico, porque esta es otra función, ¿no? Empieza el nombre con la palabra hidróxido, luego la raíz, el nombre del elemento, y la terminación oso o ico, dependiendo de los estados de oxidación. Si es único, termina en ico. Si son varios, si son dos estados de oxidación, el menor termina en oso y el mayor termina en ico. ¿Bien? Por otro lado, no olvidar que hierro, cobre, plata, oro y plomo, estos metales usan su raíz en latín cuando usan la nomenclatura tradicional. ¿Ya? En el caso de la nomenclatura Yupac, se usan prefijos de cantidad para el número de OHs empezando desde 1, y para un OH sería mono y después la palabra hidróxido, monohidróxido. Para 2 OHs dihidróxido, para 3 trihidróxido, para 4 tetrahidróxido, etc. No se escribieran más. En este caso el metal es solamente uno, siempre va a haber un metal, dijimos, ¿no? Entonces termino el nombre diciendo de y el nombre del elemento en español, ¿ya? Monohidróxido de sodio, dihidróxido de calcio, trihidróxido de aluminio, tetrahidróxido de plomo y así, ¿ya? Vamos a practicar. A ver, vamos a poner un ejemplo de un metal que tenga un solo estado de oxidación y otro que tenga dos estados de oxidación. A ver. Ya, por ejemplo, sería el magnesio. A su lado el grupo funcional. Y uno que tiene dos estados de oxidación puede ser el oro. A su lado el grupo funcional. Colocamos los estados de oxidación. Bueno, sabemos que magnesio tiene un solo estado de oxidación, que es el +2. El OH siempre es -1. El oro tiene +1 y +3. Entonces, de frente, ¿no? Ustedes pueden poner de frente para el número de OH. Recuerda que el metal siempre va a haber uno. Entonces, si magnesio es +2, 2 OH de frente. Si oro es +1, 1 OH. Ya no necesitas poner este 1. Es más, puedes borrar el paréntesis. Y dejas así tu fórmula, ¿no? Vamos a ponerlo así por ahora. Aquí 3 OHs para el oro +3. Y esa es la formulación. ¿Ves? Ahora vamos a darles nombre a estos compuestos. Vamos a empezar con el nombre tradicional. ¿Y qué nos dice la nomenclatura tradicional? Hay que colocar la palabra hidróxido, ¿no? Hidróxido, hidróxido. ¿Qué más sigue? Después de esto, la raíz con la terminación. Magnesio, magnésico, ico porque es el mayor, ¿no? O también hemos dicho que cuando es único, puedes colocar de magnesio, ¿no? No hay problema. Cuando es único, hidróxido magnésico o hidróxido de magnesio.
Cuando son varios, ahí no se puede hacer eso, ¿no? El oro, más uno, oso, oroso, no, él usa su raíz en latín, aurum, auroso, auroso. Y el mayor, que es el más tres, áurico, áurico. Y esos serían los nombres tradicionales, los nombres clásicos. ¿Qué les parece? Fácil, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la Yupac? Para dos OHs, dihidróxido, y bueno, el nombre en español, de magnesio, ¿no? Aquí hay un OH, monohidróxido de oro. Aquí nos olvidamos de la raíz en latín. Monohidróxido de oro. Aquí, trihidróxido de oro. Y listo, esos serían los nombres para estos hidróxidos. ¿Qué tal? ¿Todo bien, chicos y chicas? ¿De repente hay alguna pregunta? ¿Quieren algún ejemplo más? Vamos. ¿Qué dicen? Un ejemplo más, Miss, por favor. Ya. A ver, por ejemplo, el manganeso. Manganeso, ¿cuántos hidróxidos puede formar? Manganeso, ¿qué dicen? ¿Cuántos hidróxidos pueden formar? 2. Bien, manganeso tiene 2 estados de oxidación para óxidos básicos, que son, vamos a ponerlos, el más 2 y el más 3. Con más 4, más 6 y más 7 forman óxidos ácidos, entonces con esos estados de oxidación no podrían formar hidróxidos. ¿Ya? Entonces, con más 2 y con más 3 formarían los hidróxidos, ¿no? Hacemos el intercambio. 1, 2, 1, 3. Y esos serían nuestros hidróxidos. Para darles nombre, la nomenclatura tradicional, bueno, nos dice que coloquemos la palabra hidróxido. Hidróxido. El manganeso con 2 estados de oxidación termina en oso y en ico. Manganoso, el menor, que es más 2, y el mayor, que es más 3, mangánico. ¿Eh? Y la Yupac, bueno, la Yupac no tiene mayor problema, simplemente dice prefijos de cantidad. Y como aquí hay 2 OHs, dihidróxido. En este caso hay 3, trihidróxido. De el nombre en español, ¿no? De manganeso, sin terminaciones oso-ico. Ya no se pone, ¿no? De manganeso. ¿Vieron? ¿Mejor? ¿Qué dicen? Sí, Miss. Muy bien, chicos y chicas. Aquí tienen unos ejemplos más para que puedan ver cómo se formula y cómo se nombran estos óxidos, perdón, estos hidróxidos. Y con eso se termina la semana. Pero nosotros tenemos un tiempo, ¿no?, considerable, ¿no? Este tema ha sido un poco corto.
Así que vamos a avanzar una función a la mitad, ya, un poquito de una función que es la función hidruro, esto lo tienes también en tus diapositivas, ¿no? Para ahorrar un poquito el tiempo, ¿ya? Y que nos quede un tiempo mayor para que hagamos ácidos y sales la siguiente semana. Los hidruros son compuestos binarios, ¿sí? Que están formados por la combinación del hidrógeno con otro elemento de la tabla. El grupo funcional aquí puede ser el hidrógeno con carga -1 o con carga +1. Si el hidrógeno se combina con un metal, va a formar hidruro iónico o metálico. En este caso, en la formulación se coloca el metal con carga positiva y ya puedo deducir, ¿no? Si el metal es positivo, el hidrógeno tiene que ser negativo, negativo -1. Entonces, ¿qué hacemos? Intercambiamos los estados de oxidación. Y aquí, mira, como el hidrógeno siempre va a ser 1, me va a quedar un metal. Y en el caso de los hidrógenos, como el metal es X, X hidrógenos. ¿Ven? Entonces, no te olvides. En los hidruros iónicos o metálicos, es decir, cuando el hidrógeno está con un metal, el metal es positivo y el hidrógeno es negativo, -1. Son sólidos, ¿no? Generalmente iónicos, son metal e hidrógeno, son compuestos iónicos, muy reactivos, contienen el catión del metal y el ion hidruro. El hidrógeno -1 tiene ese nombre característico, ¿no? Hidruro, uro, todo lo que termina en uro es negativo, ¿ya? En cuanto a la nomenclatura tradicional, que a partir de ahora solo va a ser la que usemos, ¿no? A partir de ahora solo tradicional. Ya no vamos a ver la yupa. Por dos razones. Primero, porque ya no se usa mucho para estos compuestos y segundo, porque se va haciendo más grande. A pesar de que es más sencilla, se hace cada vez más grande, ¿no? Es un lenguaje muy técnico y frecuencia de su uso no hay, ¿no? No es mucho. ¿Cómo vamos a nombrarlos? Con la palabra hidruro. Luego también hay que ver, ¿no? Si el metal tiene un solo estado de oxidación, su nombre termina en nico. Y si tiene dos estados de oxidación, el menor termina en oso y el mayor termina en nico. ¿Ves? Las mismas reglas, pero con la diferencia de que ahora, claro está, colocamos la palabra hidruro. ¿Ya? Vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, vamos a colocar aquí al litio, que es un metal con un solo estado de oxidación, y a su lado el hidrógeno. Después podemos colocar a... plata también tiene un estado de oxidación, cobre, ¿ya? Con dos estados de oxidación. Cobre con hidrógeno. Colocamos sus valores, litio es +1, el hidrógeno es -1. En los hidruros iónicos, el hidrógeno siempre -1. Aquí el cobre es +1 y aquí es +2. Intercambiamos. Bueno, aquí no pasa nada. 1 y 1 se queda así. 1 y 1 se queda así. Aquí 1 y 2. Ya está. Y como habíamos mencionado, solo usamos la nomenclatura tradicional, que sería en este caso hidruro de litio. Puedo poner lítico o de litio, ¿no? Como es único, en este caso sería hidruro, cobre, raíz latina, es nomenclatura tradicional, oso, cuproso para el menor, ico para el mayor, cúprico. Y esos serían nuestros hidruros metálicos. ¿Qué les parece? Consultas, chicos y chicas. ¿Qué me dicen?
Marcela, dinos. Buen día. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué otros compuestos tienen origen latino, creo, o griego? ¿Son varios o son solo algunos? Algunos elementos metálicos, hierro, cobre, plata, oro, plomo. En realidad todos los elementos tienen un nombre en latín, ¿no? Hay un nombre en inglés, ¿no? Nosotros usamos el nombre en español, pero para hierro, cobre, plata, oro, plomo, la nomenclatura tradicional nos dice que no usemos el nombre en español, sino el nombre en latín. Bueno, en sí la raíz, ¿no?, de su nombre en latín. Por eso es que para ellos se usa esto, ¿no? En todo lugar, ¿no? Y bueno, esto es para metales. En el caso de no metales, el azufre, ¿no? Sulfuro también su nombre en latín. Solo para ellos, pero ojo en la nomenclatura tradicional, ¿no? Cuando hacemos Yupac, todos son en español, ¿no? Bueno, en el idioma del país en el cual estamos, ¿no? En este caso, nosotros, todo en español, ¿no? Porque si ven libros en inglés, van a tener nombres en inglés y así, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? Ya, muy bien, chicos y chicas. Son sencillos, ¿no? Y tienen algunos ejemplos más de hidruros. Y ahora vamos a ver los siguientes hidruros, que son los hidruros covalentes o no metálicos, que resultan del hidrógeno con un no metal de la tabla periódica, ¿no? No metal. Por eso son covalentes o no metálicos. En este caso, ¿no?, de los hidruros covalentes, hay una clasificación también interna. Todos los no metales forman hidruros, pero tienen características un poquito diferentes, por lo cual vamos a hacer una clasificación. Y los hidruros no metálicos pueden ser volátiles o pueden ser ácidos, ¿ya? Esto de ácidos lo voy a dejar en la siguiente clase, ¿ya? Por hoy solamente los volátiles. Y los hidruros volátiles se forman con un no metal, pero los menos electronegativos posibles. Quiere decir de los grupos 3A, 4A y 5A. Ellos con el hidrógeno forman un hidruro volátil. ¿Sí? ¿Cómo se formulan? Colocamos al no metal primero y luego al hidrógeno. Aquí mira la diferencia. El no metal usa estado de oxidación negativo, mientras que el hidrógeno usa estado de oxidación positivo. ¿Ven? En los hidruros iónicos, los que acabamos de ver, el hidrógeno es negativo -1. Pero en los hidruros covalentes, el hidrógeno es positivo +1. ¿Ya? Intercambiamos estados de oxidación, 1 para el no metal, X para el hidrógeno. Y bueno, pues ya tendríamos la fórmula de nuestro hidruro en este orden, ¿ya? No metal, hidrógeno. Estos compuestos son gases a temperatura ambiente, tienen el anión del no metal y el ion hidrógeno, el hidrógeno positivo. En solución acuosa no tienen propiedades ácidas, eso es muy importante, por eso se les ha separado. Los hidruros que tienen no metales en los grupos 3A, 4A y 5A no tienen propiedades ácidas cuando se disuelven en el agua. Incluso algunos adquieren propiedades básicas, por ejemplo, el amoníaco disuelto en agua es amonio, hidróxido de amonio, ¿no? El que hemos conocido hace poquito. Entonces, los siguientes hidruros, que ya veremos la siguiente clase, que son de no metales de los grupos 6A y 7A, ellos sí tienen características ácidas, y por eso que ellos más los tratamos como ácidos hidrácidos. Ya lo veremos. Aquí hay reglas un poquito más diferentes, por eso lo voy a dejar para la siguiente semana. Hasta aquí nada más, entonces vamos a formular hidruros con estos no metales. Vamos a ampliar un poquito. Sí, en este caso, el hidrógeno
es más 1 en todos los casos, ¿ya? Afortunadamente, estado de oxidación negativo, solo hay uno. Nitrógeno es -3, fósforo -3, arsénico -3, antimonio -3. Todos los del grupo 3A o 5A tienen -3. Bueno, del 3A solamente es el boro, nada más, el que puede formar hidrógeno. Y tiene -3. Los del 5A tienen -3. Y los del 4A, como silicio, tienen -4, ¿no? Para que nos acordemos. Hacemos el intercambio y nos queda así, ¿ves? La nomenclatura. Este tipo de hidruros se puede nombrar, ¿no? Hidruro de nitrógeno, hidruro de fósforo, ¿no? Sin embargo, no son los nombres que son conocidos mucho para ellos, ¿no? No son muy usados, ¿no? Para estos hidruros generalmente se usan otros nombres, se les llama nombres propios o comunes, ¿no? Como que nombres de cariño por ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros también, a ver, no sé, María, ¿no? María es su nombre, María Isabel, ¿no? Pero de repente le dicen Mari de cariño, o Isa, ¿no? De cariño, qué sé yo. Igual es aquí, ¿no? Estos compuestos tienen un nombre técnico, ¿no? Un nombre químico, hidruro de nitrógeno, ¿no? Etcétera. Pero un nombre más fácil de recordar, porque se usan bastante estos, son los nombres propios, ¿no? Amoníaco, para el NH3 es el famoso amoníaco. Así lo vas a encontrar, casi no como hidruro, sino amoníaco. pH3 fosfina, arsénico 3 hidrógenos, arsina, con antimonio estibina, con silicio silano, con boro, borano. Estos 3 de aquí son los más utilizados. Nos falta el germanio, que es el 4A, ¿no? Aquí lo vamos a completar, es el único que estaría faltando. Él se llama germano. Y ya tenemos todos los hidruros volátiles. Son todos los hidruros volátiles que se tienen de los no metales de los grupos 3A, 4A y 5A. Estos nombres, como son diferentes, también, ¿no? Hay que aprendernos de memoria, ¿no? Amoníaco, fosfina, arsina, estibina, silano, borano, germano. ¿Alguna consulta, chicos y chicas? Me dicen. ¿Todo claro hasta aquí? Todo claro, Miss. Muy bien, muy bien. Entonces nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Los ácidos hidrácidos los voy a hacer en la siguiente clase. ¿Listo? Está bien, Miss. Bien. Ahora vamos a hacer nuestra práctica. Entonces todos con su practiquita. Ya ven, nos ha quedado todavía un tiempo bonito, ¿no? De repente podemos jugar hoy día, ¿no? Tiempo que no jugamos. A ver. Desde aquí. ¿Cómo ella jugó con mi corazón, Miss? No tanto, no tan crueles. Ya están pensando están recordando, mejor dicho, sus vivencias, creo. Vamos a empezar entonces con nuestra practiquita. A ver. Dice, a ver esta pregunta, la nomenclatura YUPAC de los óxidos básicos es, qué fácil, ¿no? Nomenclatura YUPAC, prefijos de cantidad. A ver, ¿cómo se llaman estos óxidos con la nomenclatura YUPAC? Bueno, primero que nada en la YUPAC no pueden haber osos, tampoco icos, así que donde vea ico, mira, descartado, ico, descartado, oso, descartado, ¿no? Oso, descartado. Entonces ya todo se descartó. La opción es la D, ¿no? Pero vamos a confirmar. Trióxido de diníquel, muy bien. Dióxido de plomo también. Monóxido de cadmio también. Esa es la respuesta correcta. ¿Ven? Entonces la nomenclatura YUPAC es de pronto la más sencilla, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta los prefijos de cantidad. ¿Listo? La siguiente pregunta nos dice, en un almacén se encuentran las siguientes sustancias, aquí están. El número de óxidos básicos es mayor al de óxidos ácidos. Bueno, hay que determinar, ¿no?
el yodo es no metal, selenio también, bromo también es no metal. Después, mercurio es metal, escandio también es un metal. Vale decir, tenemos óxido básico y por aquí óxido ácido, ¿no? Óxido ácido, ácido y ácido. Entonces, el número de óxidos básicos es mayor al de óxidos ácidos. ¿Qué dicen? No, al contrario, ¿no? Porque el número de óxidos básicos es 2, 2 óxidos básicos. Y óxidos ácidos es 3, entonces debía ser, el número de óxidos ácidos es mayor al de óxidos básicos, o en su defecto el número de óxidos básicos es menor, ¿no? Entonces falso, muy bien. ¿Son óxidos básicos escandio y mercurio, de escandio y de mercurio? Sí, metal y oxígeno. ¿Son óxidos ácidos con el yodo, selenio, bromo? Uh-huh. Muy bien, yodo, selenio y bromo. ¿Listo? Entonces son correctas la 2 y la 3. Todo bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? Están tristes, creo, otra vez. Yo sí, Miss, no está Briseida. No está Briseida. Ay, ¿qué ha pasado? Pues, ¿por qué no está? Hay que animarla, ¿no? Si conocen a sus compañeros, ¿no? Se comunican, hay que animarlos, ¿no? Seguir adelante. Preguntarles qué les ha pasado. De repente están resfriados, no sabemos, ¿no? Hay que preocuparnos por los compañeros. Bien, de las proposiciones, a ver, la primera, ¿qué nos dice? La reacción entre un óxido básico y el agua genera un oxácido. Un óxido básico con el agua genera un oxácido ácido. No, al revés. Bueno, no genera un compuesto de carácter ácido, sino un compuesto de carácter básico. O en su defecto aquí debía decir un óxido ácido y el agua, ¿no? Pero bueno, por todos lados falso. La atomicidad del anhidrido selenioso es 4 y del anhídrido mangánico es 4. Bueno, vamos a ver, pues, selenio con oxígeno. Manganeso con oxígeno. Entonces, selenio, bueno, hay que recordar que selenio tiene estados de oxidación más 2, más 4, más 6. Para anhidridos, el manganeso tiene estados de oxidación más 4, más 6 y más 7 para anhidridos. El oxígeno siempre es menos 2. Selenioso, oso. Me acuerdo. Hipooso, oso, ico. Entonces, ¿a quién le corresponde oso? A más 4. Entonces, el estado de oxidación que usa el selenio en este caso es más 4. Intercambiamos y bueno, podemos simplificar directamente, ¿no? 2, 4, mitad 1 y 2. Atomicidad, suma de átomos presentes, 1 más 2, 3. Entonces, esta opción sería falsa, porque me dice, ¿tiene atomicidad 4? No tiene 4, tiene 3. El anhídrido mangánico, a ver, ¿cuál es su atomicidad? Bueno, mangánico, recuerda que para él es al revés, ¿no? Perico, ico, oso, ico con el más 6, ¿no? Entonces el manganeso, para que sea mangánico, está usando más 6. Intercambiamos y a la vez simplificamos, ¿no? 2, 6, mitad 1, mitad 3. Atomicidad, 1 más 3, 4. Para él sí está bien 4, pero para él no. Entonces, como aquí ya hay error, esto es falso. Después dice, el óxido de sodio en solución acuosa es un buen conductor de la corriente.
¿Qué dicen? Óxido de sodio, claro, es un compuesto iónico, ¿no? Un compuesto iónico, y como todos los compuestos iónicos, cuando se disuelven en el agua conducen la corriente. Muy bien, son incorrectas la 1 y la 2. Bien. A ver esta, ¿qué nos dice esta pregunta? El óxido de zinc es el principal componente de los bloqueadores solares. Si ustedes tienen un bloqueador solar que cuando se echan parecen un mimo, es probable que sea un bloqueador de óxido de zinc, porque este no se absorbe fácilmente en la piel, ¿no? Siempre va a quedar, ¿no? Como otra piel, ¿no? Y te das cuenta porque cuando te lavas la cara, se sale, ¿no? Yo creo que esos bloqueadores son los más adecuados si es que no conocemos nuestro tipo de piel, sería el más adecuado, porque hay otros que son grasosos, tienen grasas vegetales, no son malos, pero si tú tienes piel grasa y te echas más grasa, te pueden crecer granitos, es peor, ¿no? Esos bloqueadores te das cuenta que son de esas características porque diferente a esto, ¿no? Se absorben totalmente, ¿no? Algunos vienen con color y eso nos gusta, ¿no? No se nota que tengo bloqueadores, ¿no? Esos son más grasosos siempre, ¿no? Bueno, mencionaba por cuestiones de repente un poco de curiosidad, ¿no? Con este tipo de bloqueadores. Pero vamos a dedicarnos aquí al óxido de zinc y para él nos hacen las siguientes preguntas. Nos dicen cuáles son correctas, ¿no? ¿Es un óxido básico? ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, sí tiene carácter básico, pero también tiene carácter ácido. Es un óxido anfótero, recuérdalo. Es un óxido anfótero. Óxido de zinc, de aluminio. Tenemos con el cromo más 3 también, con el berilio. ¿Se acuerdan de los anfóteros? Él es uno de ellos. El compuesto posee 2 átomos de oxígeno. Vamos a formularlo, ¿no? Zinc, oxígeno. El zinc siempre es más 2, el oxígeno menos 2. Intercambiamos y a la vez que simplificamos, 1 y 1. ¿Tiene 2 oxígenos? No. Tiene solo 1. ¿El estado de oxidación del zinc es más 2? Sí, está usando más 2. Es el único que tiene. ¿El estado de oxidación de zinc es más 1? No, solamente tiene más 2. ¿Puede presentar enlace iónico? Claro, como tiene metal y oxígeno que es un no metal, puede presentar enlace iónico. Muy bien, entonces son correctas la 3 y la 5. Solo 2 proposiciones son correctas. Bien. Preguntas, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? Ya, entonces vamos a tomar el receso, ¿ya? Son 7:42, 5 minutos más, son 7:47. ¿Listo? 7:47, retornamos para continuar con nuestra práctica. Aprovechen su receso.
Muy bien, chicos y chicas, retornamos entonces. Y bueno, pues nos quedamos en esta pregunta. En la siguiente relación, ¿no? Indique el número de óxidos básicos y óxidos ácidos presentes, ¿no? Ya pues fácil, ¿no? Siempre que tenga metal y oxígeno va a ser un óxido básico, claro. Teniendo en cuenta cuando tenemos manganeso, cromo, vanadio, bismuto, que pueden llegar a ser óxidos ácidos con ciertos estados de oxidación, ¿no? Bien, pero mientras no estén ellos, todos los que tengan metal y oxígeno son óxidos básicos. Entonces, básicos 1, 2, 3 y 4. El carbono también hay que tener un poquito de cuidado porque el carbono con un estado de oxidación es neutro, ¿no? Veamos. En este caso es oxígeno menos 2, carbono más 4. La suma me da 0. Efectivamente es un óxido ácido, ¿no? Si carbono está con más 2, sería un óxido neutro, ¿no? Pero en este caso está con más 4. Bueno, óxidos básicos son 4, óxidos ácidos es un hito. En ese orden, ¿no? Primero básicos y luego ácidos. Esa sería nuestra respuesta. Bien. Esta pregunta nos dice complete adecuadamente el enunciado. El anhídrido sulfúrico se usa en la producción de explosivos y tiene por fórmula, ¿qué nos dice la D? Anhídrido sulfúrico, ¿no? Sulfúrico, el azufre, más 2, más 4, más 6, ico, más 6, ¿no? Sulfúrico, el ico es más 6. Acuérdate, hiposo, oso, ico. Entonces, así como sería su fórmula. 1, 3, bueno, sacando ya la mitad, ¿no? Entonces, SO3. Y después dice, ¿y este compuesto qué nombre tiene? Bueno, hay que determinar con qué estado de oxidación está el fósforo. Si no sé, le puedo poner una X. El oxígeno siempre es menos 2. Entonces hacemos esto, ¿no? X por 2, 2X. Menos 2 por 3, menos 6, y todo lo igualo a 0. De ahí que se dice la sumatoria debe ser 0, ¿no? En este caso es así. Y bueno, X, menos 6 para 6, entre 2 más 3. El fósforo está usando más 3. Y yo me acuerdo que el fósforo es más 1 más 3 más 5. Hiposo, oso, ico. Entonces con el más 3 está usando la terminación oso, ¿no? Solo oso, nada de hipos. Entonces, fosforoso. La C de esa pregunta sería la respuesta. ¿Sí? ¿Aquí hay alguna duda de repente? ¿O todo está bien? ¿Qué dicen? Todo bien, ¿no? No, chicos y chicas, despierten. A ver, aquí nos dice... Ya, muy bien, Frank. Nos dice, a continuación se presentan los siguientes compuestos, veamos. Y nos pide, indique cuáles son óxidos anfóteros. Anfóteros, ¿no? Bueno, de repente así rápidamente reconocer un óxido anfótero es el óxido de aluminio, el óxido de zinc. No puede ser nitrógeno, no puede ser calcio, escandio, yodo, carbono, ellos no forman óxidos anfóteros. El anfótero cuando está 5, incorrecto. A ver, ¿qué nos dice aquí?
¿Es un compuesto iónico y posee propiedades básicas? Sí, los óxidos dobles, porque eso es lo que estamos reconociendo aquí. 3 níquel, 4 oxígenos. Esto corresponde a un óxido doble, ¿no? Los óxidos dobles son óxidos básicos, así que tienen propiedades básicas, no tienen enlace iónico porque en sus componentes está metal y no metal, ¿no? Su nombre es óxido niqueloso niquélico. Claro, recuerde que los óxidos dobles reciben el nombre de sus dos terminaciones, ¿no? De sus dos estados de oxidación. Más 2 y más 3, niqueloso niquélico. O en su defecto, óxido doble de níquel, ¿no? Correcto. ¿Es un óxido doble o salino? Sí. Posee bajos puntos de fusión y ebullición y es un compuesto covalente. No, ya habíamos afirmado que es un compuesto iónico y como iónico los compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión y ebullición. ¿No? Eso sería lo falso y después dice el compuesto binario. Es binario formado por los óxidos de níquel con más 2 y más 3, este que nos han presentado. Sí, niqueloso niquélico. Bien, entonces la respuesta incorrecta, la que no corresponde, sería la D. ¿Viste? Muy bien. Aquí, ¿cuál sería? Indica el grupo de compuestos que tienen óxidos neutros. A ver, ¿cuál dicen? Muy bien, la C se pronuncia, donde carbono está con más 2, nitrógeno está con más 2 y más 4, ¿no? Neutros, no te olvides, nitrógeno más 2 más 4, carbono más 2. Bueno, por si acaso el cloro más 4 no es muy común de verlo, al menos no en un laboratorio de estudio, ¿no? Pero ahí está, por si acaso. Muy bien, la C se pronuncia. A ver, aquí nos dice, en relación a los compuestos inorgánicos, diga verdadero o falso. Los peróxidos son compuestos iónicos, excelentes agentes oxidantes, blanqueadores, bactericidas, de sabor amargo. Ajá. Insolubles en el agua y tienen carácter corrosivo. Además, son sustancias insensibles a las altas temperaturas y a la luz. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, ¿no? Son solubles, son sensibles a la luz. Bien, muy bien. Después dice, el óxido de aluminio muestra propiedades básicas al reaccionar con los ácidos. Por lo tanto, ¿se trata de un óxido neutro? No, muy bien, no es un óxido neutro, es un óxido anfótero, ¿no? El óxido de aluminio. Después nos dice este compuesto, 3 plomos, 4 oxígenos, ¿es el óxido doble plumboso plúmbico? Bueno, es un óxido doble, es plumboso, es plúmbico, pero en la nomenclatura la palabra doble está de más. Voy a decir óxido plumboso plúmbico. Y si quiero decir doble, entonces simplemente sería óxido doble de plomo. Es decir, la nomenclatura no ha sido utilizada correctamente, ¿ya? Por eso, falso. Estos compuestos CON, NO2 son óxidos neutros. Son óxidos neutros. Sí, muy bien, porque el carbono está con más 2, nitrógeno con más 2 y con más 4, y cumplen con formar óxidos neutros. Verdadero. Entonces sería la A, 3 verdaderas y 1 falso. ¿Bien? A continuación se presenta una tabla que contiene un conjunto de fórmulas químicas, como ven. Hay que analizar la tabla y marcar las alternativas o la alternativa
que solo tenga peróxidos y óxidos anfóteros. ¿Ya? Azufre no forma ni peróxido ni anfótero. Nitrógeno, como está aquí, más 5, no forma peróxido, tampoco anfótero. Sodio, bueno, depende, a veces puede formar peróxido, vamos a ver. Y más el cromo que está aquí está con estado de oxidación más 6. Y cromo más 6 no forma óxido básico, tampoco va a formar peróxido. Y anfótero puede ser, pero cuando está con más 3, ¿ya? Si no, no. En este caso, a ver, nos dice solo peróxidos y anfóteros. Este será un peróxido. Para comprobar si es un peróxido, la carga del oxígeno es -1 y del calcio es +2. Esta sumatoria debe dar 0. Por supuesto, el número de elementos afecta a la carga total. Entonces sería +2, y aquí -1 por 2, -2. +2, -2, 0. Efectivamente, este es un peróxido. Un peróxido jamás tiene un oxígeno. Al menos tiene 2. Entonces descarto. Este no es un peróxido. Seguramente es un óxido, ¿no? No es peróxido. Ya está. Este de acá. El sodio es +1 y si es peróxido, el oxígeno debe ser -1 y con eso la sumatoria debe ser 0. Sí, ¿no? 2 por 1 más 2, 2 por -2 menos 2, más 2 menos 2, 0. Es un peróxido. Después conocemos que este es un anfótero. A este de aquí, el circonio, no lo conocemos, pero el óxido de circonio con más 4, el dióxido de circonio también es un anfótero. Es menos conocido que el resto, quizá porque, bueno, es un metal pesado, razón por la cual también se le usa más en la industria de la cerámica, ¿no? En un laboratorio de estudio casi no. No, en sí no. Un peróxido jamás tiene un oxígeno, así que tampoco. Pero sí es un óxido anfótero. Ya también estamos buscando a los anfóteros. El óxido de zinc es un anfótero. Este de aquí, el oxígeno es -2 y para que todo sume 0, el cromo debe ser +3. Me acuerdo, cromo +3 es un anfótero. Y ya tengo mi respuesta, ¿no? Claro, en la práctica, chicos y chicas, ustedes no tienen respuesta, ¿no? Faltó añadir a este de acá. En la alternativa peróxido, peróxido, óxido, anfótero, anfótero, anfótero y anfótero. Y este nos faltó. Entonces le añades, ¿ya? Para que se mantenga la opción B como la respuesta correcta. ¿Alguna pregunta aquí, chicos y chicas? ¿Cómo estamos yendo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Continuamos. Dice, indica la alternativa que no guarda relación fórmula-nomenclatura. No está bien, ¿no? Bueno, la nomenclatura yo veo de sodio, de estroncio, de mercurio, argéntico, de cobre. Creo que no hay problema en la nomenclatura. De repente en la fórmula, ¿no? El oxígeno es -1. ¿Por qué le estoy poniendo de frente -1? Porque aquí me está diciendo que son peróxidos, así que debe cumplir. Si alguien no cumple, es porque está mal formulado. ¿Ya? El sodio es +1, el estroncio es +2, el mercurio es +1 y +2, pero como es un metal de transición, solo con el mayor, que es el +2, podría formar peróxido. La tazón es +1, el cobre igual, es +1, +2, y con el +2 puede formar el peróxido. Ya, entonces, uno de estos no está bien. Donde la sumatoria no dé 0, quiere decir que la fórmula no está correctamente escrita. A ver, ¿dónde, vean ustedes, dónde no guardaría relación la fórmula con el nombre? ¿Qué dicen? ¿Dónde? Muy
Muy bien, la C se pronuncia, ¿no? Porque en este caso aquí sería más 4. Y aquí sería menos 2. Y eso es diferente de 0. O sea, no me da 0, ¿no? Entonces, esa fórmula no es correcta. Debería haber un solo mercurio. Y ahí sí me daba 0. Ahí sí me daba 0, ¿no? Pero como no hay, es incorrecta esa fórmula. Muy bien, seguimos. No es una propiedad o característica de los peróxidos. No es, dice, ¿no? A ver, está presente al menos un enlace entre átomos de oxígeno. Sí, entre dos oxígenos mínimo un enlace. Eso quiere decir que mínimo hay 2 oxígenos, claro. La D nos dice, a ver, los elementos que forman peróxido solo tienen un estado de oxidación. Ah, esto no corresponde, ¿no? Porque, por ejemplo, hierro tiene 2 estados de oxidación, cobre tiene 2 estados de oxidación, pero es cierto que usan el mayor, ¿no? El mayor para formar peróxido, ¿no? Pero no quiere decir que tiene, solo usan quizá, ¿no? Solo usan un estado de oxidación, ¿ya? Entonces sería falso porque pueden tener varios. Después se descomponen si incide directamente a la luz y son muy sensibles a la luz. Todos son solubles en el agua, sí, y presentan enlace iónico generalmente también sí. ¿Ya? Entonces la respuesta que no corresponde es la D. Bien, muy bien. Juan Daniel ya nos decía la respuesta. ¿No? Ya hay algunos que están participando, pero falta que participen más. A ver, dice aquí, algunos elementos de la tabla periódica forman peróxidos. Indicar cuál de los siguientes compuestos es un peróxido. Descarto boro, nitrógeno, cloro, con ello es imposible, no se puede formar peróxidos. Puede ser con calcio y sodio. ¿Cuál de los dos está formando un peróxido? Bueno, viéndolo, tiene que ver con la fórmula correcta, ¿no? ¿Cuál de ellos sí es un peróxido? ¿Qué me dicen? La C se pronuncia. Muy bien, ¿no? Porque en este caso calcio es más 2, oxígeno es menos 1 y esto no me va a dar 0, entonces no está bien formulado. Sin embargo, aquí el sodio es más 1, oxígeno menos 1, esto sí me da 0. Ese es un peróxido. ¿Bien? Vamos a continuar. Indica el nombre de Yupac del siguiente compuesto. Ah, ya pues, nombre de Yupac. Qué fácil, ¿no? ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo sería el nombre de Yupac? ¿Qué dicen? Vamos. La B. Casi dihidróxido. Pero en la Yupac no pueden haber osos icos. De cobre, muy bien. Dihidróxido. Bueno, solamente había esas dos opciones, ¿no? Ya está. Dihidróxido. Dihidróxido de cobre, ¿ya? No cuproso, cúprico, eso ya no. En la Yupac ya no. ¿Bien? A ver aquí, señal de verdad del falso. El grupo funcional es el ion, para los hidróxidos, ¿no? El grupo funcional es el ion hidróxido, OH con carga menos 1, que además es monovalente. Bueno, en este caso sí, ¿no? Es el grupo funcional. ¿Y qué significa monovalente? Que su valencia es 1, ¿no? Claro, nosotros usamos la carga total, que es negativo menos 1. Pero bien, correcto. Después dice, el papel de tornasol se enrojece en presencia de hidróxidos. ¿Sí? Ah, no, perdón. Se enrojece, dice, ¿no? Ah, ya, entonces no, se azulea. Entonces vamos a relacionar el color azul para las bases y el color rojo para los ácidos, ¿ya? El papel de tornasol se vuelve azul con las bases.
y se queda rojo con los ácidos, ¿ya? Después nos dice, ¿se obtienen a partir de óxidos metálicos? Generalmente sí. Algunos se emplean como antiácidos caseros. Sí, ¿no? Antes, bueno, pueden ser caseros o comerciales, pero antes se usaba mucho, ¿no? El hidróxido de aluminio, no estoy segura si sigue existiendo, pero en otras formas sí, ¿no? La famosa, a este le decían leche de magnesia, ¿no? Leche de magnesia. Y se usaba una mezcla de hidróxido de aluminio con el de magnesio. Y ahora tenemos el bismutol, bueno, y otros más que involucran, no ciertas bases, ¿eh? Pero sí se pueden usar con esos fines. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? La D. A ver este. Si el hidróxido de un metal no me dicen quién, pero es un metal X, pero como forma hidróxido tiene esta manera, es heptatómico. ¿Qué significa que me digan heptatómico? Significa que tiene 7 átomos, ¿no? 7 átomos en total. ¿Cuánto debe ser X para que esto sea verdad? Para que tenga 7. ¿Qué dicen? ¿Cuánto debe tener X o cuánto debe valer? 6, pero recuerda que aquí tengo hidrógenos y oxígenos. Y si pongo 6 hidrógenos, 6 oxígenos, 12, más un metal 13, creo que sería mucho, ¿no? Queremos 7 átomos nada más. Muy bien, 3, ¿no? X va a ser 3. 3, 3, 6 más 1, 7. ¿Pero qué es 3? Es el estado de oxidación de tu metal. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería esa atomicidad si es que está con este metal, está formando óxido, o sea, con el oxígeno? Menos 2. 2, 3. Este es el metal que ahora va a formar óxido. Con estos estados de oxidación, su atomicidad es 5. Bien, fácil. ¿Qué dicen, chicos y chicas? Fácil, algo por ahí, consultas, ¿qué les parece? Ya, voy a pasarles mientras tanto el link para que podamos jugar, ¿ya? Porque creo que todavía están un poquito tristes. Vamos a divertirnos así. Para que vayan uniéndose, ya mientras todavía seguimos con algunas preguntas más. Ya, ha quedado un tiempito. Señal de un óxido ácido, mira qué fácil, ¿no? Un óxido ácido. No plomo jamás puede ser ácido, litio, estaño, queda entre estos dos. Pero me acuerdo que el cromo con más 6 es de carácter ácido. ¿Tendrá más 6? No, solo tiene más 3. Entonces tampoco es. Con más 3 es un anfótero. Entonces la única opción es esta, ¿no? CO2. Ah, sí está bien porque el carbono con más 4 forma compuestos de carácter ácido. Entonces es un óxido ácido. Mucho cuidado porque el carbono con más 2 no es ácido, es neutro. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles de los siguientes grupos de óxidos están correctamente formulados? Correctos, ¿no? Bueno, para que yo pueda saber que están correctamente formulados, si es que ya conozco y practicado bastante, de repente al ojo lo puedo marcar. Pero si me faltan algunos más para practicar, lo hago, ¿no? Lo hago en mi cuadernito. Me doy cuenta que aquí el galio tiene más 3, aquí el cloro tiene más 4, el sodio siempre es más 1, pero el oxígeno es menos 2, ¿cómo es eso?
Está mal formulado. Debía ser 2 sodios, 1 oxígeno, ¿no? Entonces, este es uno de los que no está bien. Después aquí hierro es más 3, litio es más 1, carbono más 2 para que sea 0. Sí, todos cumplen con ser iguales a 0. Bario más 2, potasio más 1, boro más 3, todos cumplen. Sí, todos cumplen para que sean óxidos correctos, ¿no? Entonces, la opción que tiene los compuestos correctamente formulados es la A, 2 y 3. ¿Bien? Muy bien, chicos y chicas, les dejo la última para ustedes que está muy, muy sencilla, ¿no? ¿Cuáles son los óxidos del hierro? Dice, ya, pues al ojo también la van a marcar. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí, vamos. Acá vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Uy, ya son 8:14, ¿no? Uy, el tiempo se pasó. Son 16 hasta el momento. 17. Falta Briseida, Miss. Pero ya se ha conectado. Sí está conectada. Ya, vamos a esperarla. Briseida, aquí tienes un fan. A ver. Parece que se ha dormido, Miss. Eso es lo que parece, que varios se han dormido. O se han dormido o están muy concentrados. Vamos a ver cómo están. Vamos a ver, me avisan si hay alguien que falta unirse para poder esperarlo. En todo caso, empezamos. Tenemos 10 minutitos más o menos para terminar este cuestionario. ¿Alguien está por unirse o podemos empezar? ¿Qué dicen? Sí, Miss, ya empezamos. Veo que se han unido 2 más. Por si acaso, vamos a poner el link otra vez. Ahí está. Ya saben que yo siempre lo dejo en el Classroom, ¿no? Solo que como hoy nos ha sobrado un poco de tiempo, pues aprovechamos para hacerlo en vivo, ¿no? Bien. A ver. Ya tenemos 30. 31. Siempre concentrados, ¿ya? No me dejo unir, me dice Ronald. ¿Por qué? ¿Por qué, Ronald? Algo seguramente, a veces les pide, ¿cómo se llama esto? Registro, ¿no? Para que puedan unirse. Error, qué raro, pero a ver, permíteme. Desde ese link, no sé si... Estos numeritos últimos, a veces, cuando les pide, estos números son el código, ¿no? A veces les pide registro, ponen un nombre, ponen un código, ¿no? Si es que juegan por primera vez. Pero si han jugado varias veces, ya no les pide, creo, ¿no? O no sé si han cambiado las reglas del juego. Realmente es la máquina. Puede ser, ¿no? Claro, ha cambiado de máquina. Ya. Muy bien, entonces, alguien más se ha unido. Go, dice. Hasta. Vamos a empezar entonces. Concentrados, ya saben, pueden haber varias respuestas correctas, así que lean bien. Vamos a empezar. Iniciamos la primera pregunta.
Muy bien, ¿a qué nos dice Ronald? Que sale error justo al empezar. Es un poco raro, ¿no? De repente si puedes usar otro celular o una pestaña en tu computadora, algo raro está pasando por ahí. Todavía puedes unirte. Y al final, si es que no, con mi pantalla, ¿no? Tienes tu cuadernito, con mi pantalla así vas marcando. Lo importante es que cada uno se evalúe, ¿no? Cómo está en este proceso de aprendizaje, ¿no? Si estoy captando bien lo que me está enseñando, ¿no? ¿Qué me falta repasar? Eso es lo más importante, ¿ya? Bien, en este caso, pues, ya, muy bien, ha habido aquí una coherencia entre las respuestas que han marcado, pero por ahí han habido algunos errores. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Vamos a ver la pregunta y nos dice, identifique los elementos presentados en la tabla y marque los enunciados que refieren correctamente a sus combinaciones. Vamos a ver. Bueno, nosotros ya sabemos qué elementos están aquí, ¿no? Conocemos nuestra tabla. En este caso, Y es el hidrógeno litio sodio, es un metal, es el sodio, ¿no? Z es, escandio titanio vanadio, es un metal, vanadio. X es boro aluminio, metal también, aluminio. Y W es oxígeno, azufre, selenio, no metal, selenio, ¿no? Nos acordamos de ellos y marcamos, a ver qué dice. Y forma un óxido diatómico, ¿dónde está Y? Aquí está. Bueno, en nuestro cuadernito había que escribir, es el sodio que tiene carga +1, el oxígeno a su lado con carga -2, intercambio, me van a quedar 2 sodios y un oxígeno. Y 2 más 1, 3 átomos presentes. No sería diatómico, sino sería triatómico. ¿Ya? Entonces no es la respuesta. Después dice W forma 4 óxidos. W es el selenio, ¿no? Selenio tiene estados de oxidación +2, +4, +6. Entonces solo puede formar 3 óxidos, no 4. Después nos dice X forma un óxido pentatómico. X es el aluminio. Aluminio tiene carga +3. El oxígeno que esté a su lado será -2. Intercambiamos 2 aluminios, 3 oxígenos. 2 más 3, 5 átomos. Pentatómico. Eso sí es correcto. Sodio solo tiene más. Sí, sodio solamente tiene más. ¿Ya? Correcta esta afirmación. Después nos dice Z forma 4 óxidos. Z, ¿quién era Z? Vanadio. Vanadio tiene 4 estados de oxidación positivos. +2, +3, +4, +5. Sí, forma 4 óxidos, claro. 2 son óxidos básicos, 2 son óxidos ácidos. Pero no me pregunta eso, ¿no? Me pregunta en general. ¿Forma 4 óxidos? Sí, forma 4 óxidos. Entonces, estas dos respuestas eran las correctas, o son las correctas. ¿Ya? Vamos, chicos y chicas, recordad su tabla. Mucho ojo. A ver, siguiente pregunta. Ajá, vamos a ver qué pasó por aquí. A ver, dice, indica el óxido con mayor estado de oxidación para el no metal. El no metal debe usar el mayor estado de oxidación. Bueno, monóxido de carbono. Si es monóxido es un carbono y un oxígeno nada más, ¿no? Aquí está, monóxido de carbono. Carbono y oxígeno. El oxígeno es -2, carbono es +2. Entonces, bueno, el carbono, que es el no metal, está con +2. Anhídrido sulfúrico. Azufre, oxígeno. Oxígeno -2. Azufre, para que sea ICO, recuerda, es +6, perdón, es +6, ¿no?
Uy, todo se borró. Ya. Es más 6. ¿Listo? Ay, ¿qué pasó? Ya no pinta. Ay, creo que se ha colgado esto. Ay, a veces falla. Bueno, pero aquí el azufre es más 6. ¿Listo? En el caso del anhidrido bismútico, me acuerdo que el bismuto, ¿no? Es un anhidrido, entonces el bismuto usa estado de oxidación más 5. A ver, otra vez, uy, no pinta. Ya, más 5. Entonces nos acordamos, ¿no? Carbono más 2, azufre más 6, bismuto más 5. Y aquí, pentóxido de dibromo, ¿no? Pentóxido, 5 oxígenos de dibromo, 2 bromos. ¿Pero de dónde han venido esos 5 oxígenos? Del estado de oxidación del bromo, ¿no? Que es más 5, ¿no? Bromo más 5, oxígeno menos 2, intercambiamos pentóxido de dibromo. Entonces, bromo más 5. ¿Quién tiene mayor estado de oxidación? El azufre más 6. ¿Bien? Esa era la respuesta que tenían que marcar todos. Muy bien, chicos y chicas. Yo voy a dejar activo el juego, pero, bueno, ya nos vamos a despedir porque ya es la hora. Sin embargo, voy a dejar activo el juego para los que deseen continuar y no te olvides que siempre lo dejo en el Classroom para que puedan otra vez volver a jugar, de repente, o los que no han podido ingresar, que lo hagan ahí. ¿Ya? Bueno, entonces nos despedimos, nos quedamos ahí, nos vemos la siguiente semana. Sigan repasando, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta la próxima, Samuel.